un momento de entrevista vamos a conversar con Luis Alvarado, el excomisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo. Para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido a JN Noticias. Buenos días. Bien, vamos a hablar sobre el último reporte que emitió la Defensoría del Pueblo sobre el estado de la conflictividad en nuestro país. Coméntenos, por favor, cómo observa este último reporte, cuáles son los casos que se han registrado recientemente. Y mire, se trata de un acumulado de 198 conflictos sociales, 147 activos y 51 latentes. Los nuevos casos son 11 conflictos que se ubican en 9 regiones a nivel nacional, ¿no? Del total de casos activos hay 67% de casos que están en proceso de diálogo, es decir, o bien hay un proceso de negociación directa entre las partes, o bien hay un proceso intermediado generalmente por el Estado para la solución o la atención de las demandas. En relación a las competencias, que es otra forma de clasificar los conflictos. Sí, precisamente tenemos un cuadrito, vamos a ver si lo podemos tener. Es un cuadrito que ustedes han elaborado precisamente respecto a quién le compete solucionar estos conflictos. Bien, vamos a verlo. Sí, ¿podría explicarnos, por favor? Sí, como le decía, ¿no? A nivel nacional, el número total de conflictos se trata de gobierno nacional tiene un 59% de conflictos, donde la competencia principal descansa en este nivel. En el caso de los gobiernos subnacionales, me refiero a los gobiernos regionales y a las municipalidades, la demanda principal del conflicto está en un 37% de casos. Entonces vemos, y los otros niveles de competencia que tienen que ver con organismos autónomos u otros en un menor o en el resto de porcentaje. Entonces, vemos que la responsabilidad principal está en el gobierno nacional, también en la medida que hay temas de política nacional o que tienen que ver con las competencias del gobierno, y también porque los conflictos socioambientales que tienen que ver con actividades mineras, de hidrocarburos y otros, la competencia en su regulación o en la solución está principalmente en el gobierno nacional. Así es. Bien, ahora vamos a ver un cuadro en el que se evidencia cómo se han desarrollado los conflictos sociales mes a mes del año 2019 al 2020. Y podemos ver que el número de conflictos son permanentes, ¿no? No varían mucho en cuanto a cantidad. ¿Se podría explicarnos este gráfico, por favor? Sí. Tiene que ver con la variación de los conflictos en el periodo de un año, ¿no? Efectivamente. A los conflictos sociales registrados. Vemos allí, si uno compara de noviembre del 2019 a noviembre de este año, hay un incremento de 185 hacia 198. Justamente lo que en este reporte trae como novedad es que hay 11 nuevos conflictos sociales nuevos. Así es. Y eso ha elevado el número. Y eso también se suma a ello que hay 395 acciones colectivas de protesta registradas. El mes anterior eran 138. Entonces vemos que hay una mayor movilización y un mayor número de conflictos sociales. Esto se puede explicar por varias razones. En primer lugar, cada conflicto social tiene un contexto específico, se ubica en un territorio determinado y tiene unos antecedentes históricos, sociales, económicos particulares. Pero también se explica este incremento en los números tanto de los conflictos como de las acciones colectivas de protesta por la progresiva reactivación económica. Hay una mayor movilidad de las personas y también hay una inestabilidad política. En ese sentido, hay una percepción de que la protesta es la vía frente a un Estado inestable, ¿no? O sea, esas son postulados que estamos nosotros evaluando permanentemente y sobre todo en este contexto, más aún con el presente todavía riesgo de contagio por la pandemia. Bien, ahora, si hablamos de los mecanismos de solución de conflictos, ¿cuáles son los más usados en nuestro país y los más eficaces? En general,
cada problema o cada demanda de los ciudadanos suele tener un procedimiento administrativo, un procedimiento por el cual se puede atender este pedido. Lo que pasa es que cuando no hay una respuesta eficaz a estos problemas, o por el nivel de complejidad en tanto en las demandas, o por los actores, o por el contexto, es que se recurre a estos mesas de diálogo. Tienen que ver con espacios horizontales donde el Estado se sienta con las organizaciones sociales, con las autoridades locales, con los líderes, para poder tratar una agenda que responde principalmente a demandas que plantean las organizaciones sociales. Entonces, el espacio de diálogo es o ha sido el principal mecanismo para resolver conflictos. Sin embargo, existen otros, ¿no? A veces la dación de una ley por el Congreso de la República resuelve el conflicto. A veces la decisión judicial por determinado asunto, llámese por ejemplo de propiedad u otros, también podrían resolver un conflicto. Entonces, pero el principal mecanismo es el proceso de diálogo. Y este proceso de diálogo, evidentemente, es un proceso de diálogo entendido por la Defensoría del Pueblo como un proceso igualitario, ordenado, con reglas, y que está orientado a llegar a acuerdos. Claro. Y estos acuerdos se suscriben en actas que son firmadas por los participantes, por el Estado, por las empresas, por los dirigentes, por la población que está participando y que finalmente tienen el deber de cumplirse, porque son acuerdos políticos y que descansan en la voluntad y en la buena fe. Claro. Ahora, ¿cuáles son, digamos, cuál es la participación que tiene la Defensoría del Pueblo en estas mesas de diálogo? La Defensoría del Pueblo interviene desde el inicio de sus funciones en los temas de la defensa de derechos y supervisión del Estado. De modo sistemático, desde el año 2004, interviene en conflictos sociales a través de, como digo, la defensa de los derechos, la supervisión del Estado, la promoción del diálogo y de los derechos y la prevención de la violencia. Esto porque, como usted comprenderá, cualquier manifestación pública entraña un riesgo para las personas. Y además porque en el conflicto hay dos tipos de demandas, ¿no? Demandas que plantean los ciudadanos en sus plataformas de lucha, en sus pliegos de reclamos, en sus pronunciamientos públicos. Por cierto, no todas son demandas, pero uno puede identificar allí algunos pedidos muy concretos, ¿no? Como la construcción de un hospital, el asfaltado de una carretera, entre otros. El cambio de una política pública. Claro, ¿no? Diferentes asuntos. Y el otro grupo de derechos que están en riesgo cuando hay manifestaciones son justamente el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la tranquilidad, el derecho a desarrollar las actividades económicas. En general, estos dos grupos de derechos hacen que pues estemos ante una situación compleja en la que la Defensoría del Pueblo despliega sus labores de intermediación, es decir, también la promoción del diálogo implica que en algunos casos podamos directamente mediar o intervenir para promover soluciones acordadas, dialogadas y que permitan superar y evitar llegar a crisis o a situaciones de tensión que lo único que hacen es desencadenar la violencia que no es querida y que trae lamentables consecuencias, como hemos visto en todos estos años en la conflictividad social. Así es. Bien, ahora que nos acercamos a un próximo proceso electoral, nos gustaría abordar un poco y que sea de manera breve, por favor, cómo se prepara la Defensoría del Pueblo y cómo realiza ese trabajo coordinado con el Jurado Nacional de Elecciones para prevenir estos. Sí, la Defensoría del Pueblo interviene en el tema electoral desde el inicio de sus funciones y de modo más orgánico desde el año 2000. En todos los procesos electorales hemos participado como supervisores y como colaboradores del sistema electoral, de los organismos del sistema electoral, a fin de garantizar el derecho al sufragio de todos los ciudadanos. En ese sentido, en este año, a nivel interno se ha conformado un comité especial porque el tema de las elecciones generales 2021 es uno de los puntos importantes, más importantes dentro de la agenda de trabajo de la Defensoría del Pueblo. A partir de este comité que integra varios órganos de línea de la Juntía y la coordinación que se va a hacer para el despliegue
de las oficinas defensoriales y módulos de detención. Son 38 oficinas a nivel nacional que se van a desplegar para poder colaborar, supervisar, llamar la atención y contribuir a que se desarrolle este proceso electoral con las mayores garantías, en este caso para la salud. En ese esfuerzo también participamos en un espacio convocado por el Jurado Nacional de Elecciones, donde participan otras instituciones públicas del caso. Entiendo que la última reunión ha sido en noviembre, a fines de noviembre, y van a seguir. Allí hemos dado cuenta del último informe que hemos publicado. Es una investigación defensorial que les invito a leer, de la Defensoría del Pueblo. Es el informe especial 35-2020 sobre elecciones generales 2021, aportes de la Defensoría del Pueblo para el proceso electoral. Allí hemos hecho 43 recomendaciones dirigidas al sistema electoral y a otros organismos como el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, entre otros, para que se pueda garantizar el derecho a sufragio de las personas en este desafío pues sanitario, este desafío comunicacional. Va a haber, antes del día de las elecciones, hay todo un proceso de campaña. Entonces, el riesgo sanitario y todo el avance que tiene el sistema electoral para garantizar esto a través normativamente y a través de una campaña de difusión que hemos propuesto, va a ser muy importante. Así es. Igual, el nivel de protección para las personas de especial atención. Así es, efectivamente, personas con discapacidad también. Sí, lo hemos leído, lo hemos revisado y hemos tenido una entrevista también a través de este medio. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos.